Desde pequeño nos dicen que lo bueno es bueno y lo malo es malo, como si la vida fuera tan simple. Pero crecer es darse cuenta de que las personas no somos así de fáciles. Cambiamos, dudamos, a veces hacemos lo correcto y otras veces hacemos lo que podemos. De niño yo pensaba que matar era simplemente malo, que había reglas que todos seguían, pero la verdad es que nadie nace entendiendo el mundo. Aprendemos lo que es bueno según quien nos críe y lo que es malo según lo que hayamos vivido. Porque el ser humano cambia cuando le quitan algo, cambia cuando tiene miedo, cambia cuando intenta proteger lo único que le queda. Y ahí es donde las cosas ya no son blanco o negro. Ahí es donde empezamos a entender que nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. No todos los personajes que se oponen al héroe son villanos. Un villano quiere destruir, dominar o hacer daño porque sí, porque es lo que lo define. Un antagonista, en cambio, no es un monstruo. Es alguien que choca con el protagonista porque su visión del mundo es distinta, a veces incluso correcta desde su punto de vista. Zuko, por ejemplo, no quería conquistar al mundo, quería recuperar el honor que su propio padre le había arrebatado. Mr. Freeze, por otro lado, solo quiere salvar a su esposa Nora, que está congelada en estado crítico. Su maldad nace del amor y la desesperación, no del deseo de destruir. Aquí vale la pena hacer una aclaración. En teoría, antagonista y villano no son opuestos absolutos, no son cajas separadas, son dos círculos que pueden cruzarse. Un antagonista es quien se interpone al protagonista, un villano es quien hace daño de forma moralmente cuestionable. Y sí, un personaje puede ser las dos cosas, o solo una, o solo moverse entre ellas según su motivación y sus decisiones. Por eso es tan complejo analizar estas historias, porque hablamos de personas, no de etiquetas. Puede haber antagonistas nobles, villanos con dolor real atrás y personajes que cambian de rol según el momento. Y con esa idea clara, ahí es donde entra Ganondorf. Y aunque cueste creerlo, Ganondorf en Wind Waker tampoco es un villano simple. No pelea por dominar el mundo, pelea porque el suyo desapareció, porque recuerda el viento cálido de una tierra que se hundió y nunca volvió. Esa es la diferencia entre maldad y motivación. Y cuando entendemos eso, podemos mirar a The Last of Us con otros ojos. Joel no empezó como un sobreviviente endurecido, fue un padre, fue un hombre bueno, normal, como cualquiera de nosotros. Pero cuando la vida lo rompió, cambió. Y ese mismo hombre que antes reía con su hija, ahora es capaz de matar a quien sea con tal de no volverla a perder. ¡Maldito animal! Pero bueno, antes de juzgarlo, tenemos que preguntarnos, ¿estamos viendo un villano o un antagonista hecho por el mundo? Cuando llegamos a The Last of Us entendemos algo que es demasiado humano, que muchas de nuestras decisiones no nacen del bien ni del mal, nacen del miedo, del amor, de la idea de que no podemos o no queremos volver a perder algo que una vez nos quitó la vida entera. Porque uno no siempre piensa que actúa por lo correcto, hasta que entiende que lo correcto cambia según lo que estés dispuesto a sacrificar. A veces creemos que buscamos justicia, a veces decimos que lo hacemos por amor, pero si somos honestos, la mayoría de nuestras decisiones vienen de un solo lugar: el deseo desesperado de proteger algo o alguien que no podemos soportar volver a perder. Ok,
Antes de entrar a lo profundo tenemos que dejar algo claro, y es que The Last of Us es un videojuego al fin y al cabo, y sí, es un juego amado, premiado y estudiado, pero al fin y al cabo es un videojuego. Y aunque su historia brille, hay una verdad incómoda que no quiero barrer debajo de la alfombra, y es que al fin y al cabo un videojuego se compone de dos cosas, su narrativa y su gameplay, y es una balanza que si no se maneja bien, se puede desequilibrar. Por ejemplo, un juego con mucho gameplay y poca historia puede funcionar si sus mecánicas te mantienen despierto como si hubieras tomado café intravenoso. Mario Odyssey es el ejemplo perfecto. El encanto está en jugarlo, no en preguntarte por qué Bowser insiste en casarse con Peach. Pero también hay casos donde esta fórmula sale mal. Hogwarts Legacy, por ejemplo. Hermoso, sí. Mágico, sí. Pero vacío como el corazón de tu ex. Mucho mundo, poco que hacer realmente. Bonito por fuera, pero por dentro, ahí lo dejo. Y ojo, que esto no es blanco o negro. Las decisiones detrás de un videojuego dependen de muchas cosas. Los desarrolladores, los productores, los accionistas y claro, los psicólogos que diseñan microtransacciones como si fueran dealers legales. Y ni hablar de los vendehumos. Te estoy viendo a ti, Peter Molyneux, que dice que su próximo y último juego será una redención. Peter, hermano, te voy a hacer un video solo a ti. Me voy por las ramas. El punto es, no importa si amas una franquicia o una IP nueva, lo mejor es no esperar nada, porque esto de la industria, cualquier cosa puede pasar. Bueno, exceptuando Half-Life 3 que... Ay, por favor, no me decepciones, por favor. Así llegamos a Naughty Dog, un estudio con una trayectoria, llamémosla caóticamente exitosa, porque si algo define a Naughty Dog es que, salvo Crash Bandicoot, que literalmente les salvó la vida, ellos no inventan una identidad, la toman prestada. Jak and Daxter no existiría sin Mario 64 ni GTA San Andreas. Uncharted es el hijo no reconocido de Tomb Raider y Gears of War. Naughty Dog no crea desde cero, construye sobre lo que otros ya hicieron, y para ser justos, lo hacen espectacularmente bien, hasta que llegó 2012 y mostraron The Last of Us por primera vez. Las críticas fueron muy positivas, pero también hubo dudas, porque esto de escoltar un personaje ya nos había dejado traumas. Resident Evil 4, Resident Evil 5, BioShock, Prince of Persia 2008... Todos ejemplos de cómo la mala mecánica de escolta te puede tocar las pelotas. Ya volveremos a esto que es importante. Ah, y ojo, hablo de la mecánica, no de los juegos. Varios son buenísimos, excepto Resident Evil 5, este sí es malo con ganas. Pero llegó 2013 y The Last of Us fue recibido como si bajase galopando entre las nubes un caballo blanco con la cura para el cáncer. El juego fue recibido con críticas perfectas, premios, gritos, lágrimas y memes. Pero a pesar de que el juego se le tildaba como el Absolute Game of the Year Forever and Ever, yo discrepo. The Last of Us Parte 1 nos pone en un mundo posapocalíptico con, ya lo adivinaron, zombies. Y voy a ser honesto, a mí el género de zombies nunca me ha gustado mucho. No tanto por los zombies en sí, sino porque en esa época ya lo tenían tan sobreexplotado que parecía que le estuvieran exprimiendo hasta el último grano de vida, irónicamente hablando. Muchas obras del séptimo arte, tanto videojuegos como películas, y no digo que todas, porque hay excepciones buenas, lo trabajan de manera bastante mediocre. Dead Rising, Dead Island, el modo zombies de Black Ops, y no estoy diciendo que sean malos, pero saturaban el mercado a tal punto que todo era más de lo mismo, y las películas tampoco se salvaban. Sí, en The Last of Us siguen siendo zombies, pero hay un pequeño cambio en la fórmula, algo sutil, que honestamente no sé qué tanto cambia o aporta, porque al final sigue siendo casi lo mismo. Es como cambiar
un helado de chocolate negro por un chocolate blanco. Sigue siendo chocolate al fin y al cabo. Pero bueno, se agradece el intento de darle un aire fresco al género. Aquí la infección viene de un hongo, una cepa llamada Cordyceps, que usa a nuestro cuerpo como campo de abono y de paso nos convierte en infectados al estilo 28 días después. Y nosotros controlamos a Joel, un veterano que vivió el apocalipsis en carne propia, en pleno cumpleaños y apenas sobrevivió. 20 años después, Joel vive como mercenario y ese oscuro pasado lo convirtió en uno de los personajes más auténticos y originales del género. El típico hombre cuya regla es: mi supervivencia es lo único que importa. Nunca lo habíamos visto, ¿no? Todo comienza a cambiar muy sutilmente el día que el líder de las luciérnagas lo contrata para escoltar a una niña llamada Ellie, que casualmente es la cura. ¿Ven por qué digo que Naughty Dog trabaja sobre ideas de otros? Una vez más estamos cuidando a la niña. Sé que esto suena insistente, pero no es nuevo. Los propios desarrolladores admitieron que se inspiraron en películas como Niños del Hombre por cómo trata la violencia de forma cruda y realista, El Último Camino por ese mundo devastado que se siente tan auténtico, y Sin Lugar para los Débiles por su silencio tenso y su forma de construir presencia. O sea, lo que sabe hacer Naughty Dog. Vale, yo creo que ya hablamos de bastantes cosas y introdujimos perfectamente lo que quería hablar de Naughty Dog y de muchas cosas que van alrededor del juego. Pero centrémonos como tal en el producto. Si no hacen nada nuevo como tal, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Porque al final estamos hablando de un equilibrio entre narrativa y gameplay, y ya revisamos parte de sus inspiraciones y su recorrido. Entonces, ¿cómo ofrece este juego algo de equilibrio en esa balanza? Porque al final seguimos en esto, ¿no? Es un juego. Ok, comencemos con el gameplay y específicamente con lo malo, porque sí lo tiene. Aunque The Last of Us es un juego increíblemente sólido, también arrastra fallos que en su momento muchos pasaron por alto. La IA enemiga no es tan lista como parece. Puede flanquearte, presionarte y sonar peligroso, pero a veces entra en modo tonto. Se quedan quietos, se atascan en paredes o reaccionan tarde. El juego quiere que sean impredecibles, pero a veces los son por las razones equivocadas. La IA de Ellie es absurda. Como acompañante no molesta, no se atraviesa, no estorba, y eso es genial. Pero la magia se rompe cuando un enemigo la ve corriendo enfrente de sus narices y actúa como si no existiera. Es inmortal e invisible por conveniencia. Funcional, sí. Realista, no lo es. Los puzzles... son lo mismo, repetitivos y casi automáticos. Tablitas, escaleras, empujar cosas, no estorban, pero tampoco aportan nada. Y finalmente es muy lineal, no arriesga, poca innovación. Es un Uncharted más pesado y más metódico. No inventa el agua tibia, simplemente la calienta mejor. Y sin embargo, aquí sí entra la parte buena del gameplay. The Last of Us puede ser derivado, pero está pulido con una calidad que casi ningún imitador lo logra. Es básicamente un Uncharted refinado. Un Uncharted ya viene refinado de Tomb Raider y Gears of War. Una cadena evolutiva de copias que pulen copias, pero con una intención clarísima: hacer que cada disparo cuente. Lo que realmente sobresale es la sensación de vulnerabilidad. La mira se mueve, el arma tiembla. Fallar un tiro es casi una sensación de muerte. Los enemigos te quitan vida de verdad. No eres un superhéroe, eres un tipo cansado con balas contadas. Yo no soy el mejor jugador del mundo, pero apunto medianamente bien, eso creo. Y aún así, disparar aquí se siente como una decisión peligrosa, algo que preferirías evitar porque cada fallo te expone, y ese sentimiento, esa tensión real, no lo logran muchos juegos. Y justo ahí es donde aparece la magia del título, porque cuando un juego te hace sentir vulnerable, cuando te obliga a pensar, cuando te hace evitar el conflicto, cuando cada encuentro pesa, eso no es solo gameplay, eso es narrativa. Todo lo técnico, lo prestado, lo copiado y lo reciclado sirvieron para algo más grande, y lo digo sin miedo. Naughty Dog suele ser poco original. Toman un poquito de aquí, un poquito de allá, lo mezclan, lo agitan, pero aún así estos cabrones saben lo que hacen. Saben transmitir. Me transmitieron a través de los disparos, del gameplay y del movimiento, y eso nos lleva a lo más importante,
a lo mejor del juego, a la narrativa y al desarrollo humano. Y es curioso porque The Last of Us abre sin Joel ni Ellie como protagonistas jugables, abre con Sarah, uno de esos detalles que parecen mínimos pero que definen el nivel del refinamiento narrativo. El reloj, ese objeto que ella le regala a su papá, roto, viejo, reparado con cariño, se vuelve un símbolo perfecto, un recordatorio constante del tiempo detenido para Joel desde esa noche, del duelo congelado, y el juego, con esa paciencia casi cinematográfica, te sienta a observar, a caminar con Sarah, a buscar a tu papá, a aprender los controles sin darse importancia, para que estés cómodo justo cuando el mundo se viene abajo, y entonces ya no observas. Corres con Joel cargando a su hija, sintiendo esa urgencia visceral de protegerla, aunque tú como jugador ya sabes lo que se viene, porque en la portada no aparece la misma niña, y aún así duele porque está construido con esa naturalidad brutal, porque Neil Druckmann hizo repetir esta escena una y otra vez hasta que el peso emocional fuera real. La actriz que interpretó a Sarah contó que pensaba en la muerte de su abuela para poder llorar así. Esos son los cabronazos detalles que separan una escena triste de un golpe en el estómago. Y cuando esa bala suena, el reloj se detiene para Joel. Por eso la relación con Ellie no nace de inmediato, nace del roce, de la desconfianza, pero sobre todo nace del dolor compartido, y es importante decirlo. Ellie llega a la escena de la jirafa destruida, cansada, quebrada por dentro. Antes de ese momento luminoso, la niña cargaba con un recorrido de pérdidas que ningún adolescente debería vivir. Tess, la única que realmente creía que Ellie podría ser la cura, una figura que Ellie apenas conoció, pero cuya muerte es su primer choque con lo que significa ser importante. Sam, el otro niño inmune a la inocencia pero no al destino, ese pequeño que jugaba, preguntaba, confiaba y que muere en sus narices. El empalamiento de Joel también fue una escena importante, porque cuando cae desde ese segundo piso, Ellie tiene que aprender a disparar, a matar, a sobrevivir sola. En la temporada del invierno, donde Ellie se convierte en la protectora, cazadora, enfermera y guardiana, todo porque Joel está inconsciente. David, el falso líder amable que termina revelándose como caníbal, manipulador y peor aún, insinuando un abuso sexual. Ellie lo vence a golpes, pero deja parte de sí en el piso ensangrentado. Y en medio de todo eso, Ellie hace preguntas, muchas, porque ella nació en un mundo roto y quiere saber cómo era el nuestro. Los videojuegos, los aviones, el sentirse libre, qué quería hacer la gente antes de que el mundo colapsara. Ellie sueña con ser piloto, alguien que vuela sin saber realmente qué es volar. Es una niña tratando de comprender la vida mientras el mundo la obliga a madurar a la fuerza. Joel también cambió. Poco a poco la trata con menos distancia, menos rigidez, menos armadura emocional. La ve usar un arma, la ve salvarle la vida, la ve hacerse cargo. Y ocurre esto que nadie quiere admitir. Joel empieza a verla como una hija. Por eso la escena de la jirafa no es solo tierna, bonita y famosa. Es un respiro de un mundo donde no quedan respiros. Es la primera vez en muchas horas que Ellie puede volver a sonreír sin culpa, donde recuerda que el mundo, incluso roto, puede ofrecer belleza. Y es en ese momento que Joel la mira y entiende que no podría perderla también, que la quiere y no volvería a repetir la escena del reloj. Y aquí ocurre algo interesante, porque justo después de la jirafa, la historia podría convertirse en otra cosa. Podría abrazar el camino clásico del héroe, el sacrificio necesario, la causa mayor, el final inevitable. Pero The Last of Us no pregunta qué es lo correcto, pregunta quién está dispuesto a pagar el precio. La idea de salvar el mundo existe, la cura es real, la esperanza está ahí, pero no todos la cargan igual. Ellie la carga con sentido, Joel como riesgo.
y esa diferencia lo cambia todo. Joel no empieza esta historia queriendo salvar a nadie, empieza cumpliendo un encargo, no porque le importe Ellie, sino porque no puede permitirse que le importe. La frialdad no es crueldad, es supervivencia emocional. El viaje no lo transforma en héroe, lo transforma en alguien que vuelve a sentir. Y cuando llega el final, la pregunta ya no es ¿qué es lo correcto?, sino ¿qué estás dispuesto a perder y qué no? Y ahí es donde el héroe clásico desaparece y aparece la persona. A medida que Joel y Ellie se acercan a su destino, la historia cambia de tono. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de qué significa vivir con lo que has hecho y con lo que estás dispuesto a hacer. Ellie, sin decírtelo directamente, deja claro que todo lo que ha pasado tiene que servir para algo. Que si su inmunidad puede salvar a alguien, entonces su sufrimiento no puede ser en vano. Joel, en cambio, ya tomó una decisión mucho antes del hospital. Para él, Ellie es su segunda oportunidad, no una cura, no un símbolo, una persona. Y ahí nace el conflicto. Ellie está dispuesta a sacrificar su vida por una causa. Joel está dispuesto a destruir esa causa por no volver a perder a una hija. No hay respuestas fáciles, no hay un bando correcto. Y es en ese punto donde aparecen las zonas grises, porque si hablamos de Joel, él es un ejemplo perfecto. ¿Es un villano por matar a las luciérnagas o es un héroe por salvar a Ellie? O las dos cosas al mismo tiempo. Su motivación es amor, sus acciones son devastadoras. Ese choque entre intención y consecuencia es lo que hace a los personajes de The Last of Us tan humanos. No caben en una sola categoría, no son héroes ni villanos, son personas. Joel elige salvarla, por amor, por egoísmo, por trauma, por humanidad, por miedo. Y cuando ella lo enfrenta afuera, le pregunta la frase que decide todo. Júrame que lo que me dijiste de las luciérnagas es verdad. Joel la mira, piensa, elige y responde, lo juro. Ella dice, bien, pero la cara de Ellie no es de alivio, no es de calma. Es una cara que entiende perfectamente que Joel le mintió y que desde ese momento su vida ya no le pertenece, sino a la decisión de otra persona. Ese último plano, ese silencio, es uno de los más dolorosos y perfectos del medio, porque en The Last of Us nadie gana. Pero todos aman, pierden, mienten, sobreviven y sufren. Y eso es lo más humano que puede ser un videojuego. Y ya, eso es todo. No tengo nada más que decir, no tengo nada más que aportar, solo que pasen por Twitch, cabrones, que los estoy esperando para jugar en directo. Los estoy viendo. Ok, gente, esto ha sido todo por el video. Agradecerles a todos los que me han apoyado últimamente, los comentarios del video pasado, que la verdad eso fue una de las motivaciones más grandes por las que hice este video. Tengo otros análisis en el tintero, sé que me puedo dejar cosas, pero nada, así es esto del análisis. Apenas estoy explorando muchas cosas y además sigo leyendo y estoy aprendiendo también en el trayecto. Solamente me queda por agradecerles a todas las personas que me han estado apoyando, a los comentarios de las personas del video pasado, los futuros videos, también a los que están en Discord, los que me ven en directo cuando estoy en YouTube o en Twitch. Y nada, los estaré esperando ahí porque probablemente cuando estén viendo este video pues estaré en directo. Nos vemos.